En esta oportunidad vamos a hablar sobre el toxoplasma. El parásito denominado Toxoplasma gondii va a ser el causante de la enfermedad conocida como toxoplasmosis. Es importante reconocer las características y manifestaciones clínicas que va a presentar esta enfermedad, ya que es muy común principalmente en mujeres embarazadas o en pacientes inmunosuprimidos. Para ello vamos a tratar temas como la morfología, el ciclo de vida, enfermedad y patogenia, manifestaciones clínicas, el diagnóstico, tratamiento y la epidemiología de este parásito. El Toxoplasma gondii va a pertenecer al filo Apicomplexa, a la clase Sporosea, a la familia Sarcosistidae y al género Toxoplasma. En cuanto a su historia, se fue descubierta a inicios del siglo XX, en 1908, por los siguientes personajes que son Nicole y Manseux, que se pueden observar en la imagen mostrada, y en el roedor Cenodactylus gundi. Y es a partir de este roedor que parte el nombre de Toxoplasma gondii. En 1970, Frenkel va a establecer que la forma infectante de este parásito se va a encontrar en las materias fecales de los gatos. En cuanto a la morfología, podemos reconocer el ooquiste, que son estructuras ovoides, como se pueden observar en las imágenes, que en su interior van a presentar dos esporoquistes y cada esporoquiste va a presentar cuatro esporozoitos. Estos esporozoitos van a ser liberados en la fase sexual que ocurre en el interior del gato, que es el huésped definitivo del parásito. Este ooquiste tiene una medida aproximada entre 10 a 12 micras y es conocida como la forma infectante. Algunos autores denominan que este ooquiste puede permanecer viable hasta durante 2 años en temperatura ambiente, mientras que otros mencionan que puede ser viable hasta por 18 meses en tierras húmedas. En esta imagen del lado izquierdo se puede observar justamente el ooquiste esporulado, que en su interior presenta dos esporoquistes y cada esporoquiste cuatro esporozoitos. Y en la imagen del lado derecho se puede observar justamente lo que son estas muestras de ooquistes de Toxoplasma gondii. Ahora, otra forma que se puede encontrar de Toxoplasma gondii son los taquizoitos. Estos taquizoitos tienen una medida aproximada entre 4 a 6 micras de longitud, 2 a 3 micras de ancho, y lo que es más representativo es que van a presentar una forma arqueada, donde presentan un conoide, que es la parte anterior, y en esta parte que es un poco más ancha, ¿no? Ahora, la reproducción que van a tener estos taquizoitos es rápida y por ello es que van a ser causantes de la infección aguda de la enfermedad. Estos taquizoitos también van a presentar dos membranas, una interna y una externa, y también van a presentar algo muy importante que son las róptrias. Estas róptrias son proteínas que van a permitir que este taquizoito ingrese en las células del huésped y lo infecte. En ambas imágenes se puede observar justamente lo que son muestras de taquizoitos que tienen esta forma arqueada representativa de este parásito. Ahora, también se presentan en forma de quiste. Estos quistes miden aproximadamente entre 10 a 200 micros. Como se puede observar en la imagen, presentan una pared gruesa y en su interior van a presentar bradizoitos. Estos bradizoitos son estructuras muy similares a los taquizoitos, sin embargo se van a diferenciar en la reproducción, ya que los bradizoitos presentan una reproducción mucho más lenta que los taquizoitos y por ello van a ser causantes de la fase crónica de la enfermedad y van a tener preferencia por músculo esquelético, también por músculo cardíaco y también por el cerebro. Se considera que el quiste joven va a presentar solamente cuatro bradizoitos en su interior, mientras que el quiste anciano va a presentar miles de bradizoitos en su interior, como se puede observar en la imagen. Bueno, ahora empezaremos a hablar acerca del ciclo de vida del Toxoplasma gondii, el cual la reproducción sexual solamente ocurre en los felinos. Bueno, en esta imagen podemos observar el ciclo enteroperital, que es la fase, que es el ciclo sexual. En el, En el ciclo sexual, pues es la que inicia, se podría decir, el ciclo de vida y se caracteriza porque el parásito se multiplica mediante la producción sexual, ¿no? Es decir, con la conformación de gametos masculinos y femeninos que se fusionan para formar el cigoto. Esta fase, pues como les mencioné, solamente ocurre en los felinos y por ello son los hospedadores definitivos. Y en la fase asexual ocurre, ocurre mayormente en las aves y en los mamíferos, incluyendo a los roedores, ganado y el ser humano, que son los hospedadores intermediarios. En en este gráfico podemos observar la fase sexual y asexual. Pues la fase sexual comienza cuando el hospedador definitivo, que es el gato,
ingiere el ooquistes por un lado, que podría estar presente en el agua o también en la vegetación. Es, es donde ingiere los quistes o los pseudoquistes presentes en las carnes crudas, ¿no? El gato al ingerir la ave, pues está comiéndose crudo o el ratón, ¿no? Es ahí donde obtiene los quistes o los pseudoquistes. Eh, ya. En el intestino delgado, pues este parásito, que es el Toxoplasma gondii, continúa su ciclo y liberando nuevos ooquistes en las heces. En el exterior de los ooquistes esporulados, esto de acá se lleva a cabo de 1 a 5 días. Entonces, ¿no? Pasamos. En el ciclo de vida de los humanos, pues esto, el humano al ingerir el cerdo, el carnero o la vaca, al no estar bien cocinado, pues es ahí también donde obtiene este parásito, ¿no? Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar de la enfermedad y la patogenia. En la etapa aguda, los taquizoides invaden a las células y causan daños. En la etapa crónica, vamos a hablar de la multiplicación de los bradizoitos y donde que hacen una reacción de hipersensibilidad. Esto hace un rompimiento de quistes. Los más afectados son el músculo, el ojo, los ganglios linfáticos. Siguiente, por favor. La infección aguda, los taquizoides invaden a las células y se quedan de 8 a 32 horas, son liberados, se dispersan por la vía sanguínea y linfática causando una inflamación. Siguiente. La patogenia en los ganglios linfáticos. Vamos a encontrar una hiperplasia de las células reticulares. Esto decir que hay aumento de células y esta es una causa para que haya una inflamación. También la causa de la inflamación va a ser los grupos de macrófagos con citoplasma y en algunas inflamaciones vamos a encontrar quistes, ¿no? Y raras veces vamos a encontrar el parásito en el corte histológico con el método fluorescente. Siguiente, por favor. En el músculo vamos a encontrar que los parásitos invaden a las células intersticiales y fibras musculares, causando una destrucción de células en la fase aguda, pero una formación de quistes en la fase crónica. Y esto causa un dolor, fatiga y debilidad. En los pulmones vamos a encontrar la diseminación a los pulmones. Esto quiere decir que los macrófagos alveolares pueden estar parasitarios o aparecen focos necróticos. Los fluidos sanguíneos no ingresan correctamente a los tejidos, pero no causan una cavidad, pero puede causar tos, dificultad para respirar y fiebre. Siguiente. La patogenia del sistema nervioso. El Toxoplasma gondii va a producir encefalitis, más que nada en los pacientes inmunosuprimidos. Va a haber una invasión de los taquizoides, esto va a causar muertes celulares y en la zona, y va a causar en el sistema nervioso zonas de infarto, ¿no? Y el rompimiento de quiste va a causar una inflamación o también puede causar meningitis o encefalopatías. Siguiente. En la patogenia en el ojo. Más que nada, este parásito se localiza en la retina, se observa más que nada el parásito en forma de quiste, causa una inflamación y una enfermedad llamada reticoroiditis. La patogenia en el embarazo, más que nada, el parásito ingresa en la placenta y en el cordón umbilical se queda acumulado y esto es que causa un aborto espontáneo o más que nada ingresa el parásito al feto y puede durar durante varios años. Siguiente. Toxoplasma congénica. Es más que nada es el daño del sistema ventricular central. Más adelante se va a profundizar este tema. Siguiente. Siguiente. En los pacientes con depresión en la inmunidad, más que nada hay una invasión de los parásitos en los órganos que son el hígado, el pulmón, el corazón, entre otros. Siguiente. Bueno, vamos a pasar con toxoplasma en relación a las manifestaciones clínicas. Eh, Podríamos decir que la mayoría de las infecciones de este parásito van a ser asintomáticas, pero eso sí, no todos los cuerpos van a presentar o van a reaccionar de la misma manera, ¿no? Entonces, en algunos casos se va a presentar anticuerpos que nos van a dar una serología positiva. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor.
Yo lo he dividido en dos partes, en los que son pacientes inmunocompetentes y pacientes inmunocomprometidos. En este caso tenemos inmunocompetentes. Toxoplasmosis aguda sintomática. Estos casos suelen dar dentro del periodo de 5 a 18 días después de la infestación. La mayoría de los casos que ha presentado síntomas fueron lo que es síndrome febril, cefalea, anorexia, astenia y algunos trastornos gastrointestinales como náuseas, vómito, diarrea, etc. Trastornos ganglios o linfáticos. En estos casos, los ganglios van a presentar un aumento de tamaño, la consistencia va a estar un poco dura y el color va a aumentar. Va a ser un color más rojo y se le puede asociar con la faringitis granulomatosa. Tenemos toxoplasmosis ocular también. En estos casos se va a caracterizar por la inflamación granulomatosa del tracto uveal, que primero va a comprometer lo que es la retina para luego comprometer con la coroides, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos toxoplasmosis del embarazo. En estos casos va a darse cuando la madre va a tener contacto vía oral con este parásito, el cual va a ingresar a su cuerpo y va a infestar a algunos órganos y tejidos, ¿no? Cuando ya tienen lo que son los síntomas como fiebre, cefalea o mialgia, se le va a llamar parasitema. Toxoplasmosis congénita. En estos casos va a ser cuando ya la madre ha tenido contacto con este parásito y esto va a infectar a todo el cuerpo y también va a llegar a lo que es la placenta, teniendo contacto con el feto. Entonces eso puede generar ciertas patologías en este mismo, ¿no? Aquí podemos dividirlo en tres, como infección generalizada, como secuelas irreversibles, etcétera. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que son pacientes inmunocomprometidos. En esto tenemos toxoplasmosis extracerebral, toxoplasmosis ocular. En estos casos se va a generar una lesión con una característica algodonosa y va a presentar lo que es uveitis y con el paso de los días se va a formar una inflamación del vítreo. En lo que es toxoplasmosis del sistema nervioso, estos pacientes mayormente son los que tienen SIDA, los que padecen de SIDA. Entonces lo que van a hacer es darle lo que es la radiografía y en ello se va a encontrar una protuberancia o un tumor como vemos en imágenes. Eso sería todo. Pasamos a la siguiente compañera. Diagnóstico. Tenemos el diagnóstico directo e indirecto, lo cual esto se va a realizar diferentes pruebas, como la prueba de PCR, lo cual esto se va a basar en la detección de ADN de los parásitos, ya que esto se va a realizar en diferentes muestras, como muestras de sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico y humor acuoso. También tenemos a los métodos serológicos, lo cual esto se va a basar en la detección de anticuerpos, ¿no? Ya que estos van a detectar IgG e IgM. También tenemos a las biopsias, lo cual esto se basa en la identificación del parásito en una muestra de un tejido, ya que esto puede ser en una biopsia cerebral, ya también como la médula ósea o ganglios linfáticos. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, como tratamiento, tenemos a los pacientes inmunocompetentes. Estos pacientes no presentan síntomas y así es que no van a poder requerir un tratamiento. Tenemos a los pacientes con síntomas y a los pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué quiere decir inmunocomprometidos? Son pacientes que tienen SIDA o que están realizando quimioterapias. Ahora, para estos pacientes se va a requerir los siguientes tratamientos de los siguientes fármacos, que es pirimetamina y sulfadiazina, lo cual esto va a ir acompañado del ácido fólico. Y ahora, para los pacientes inmunocomprometidos, el tratamiento es un poco más elevado. Y ahora tenemos a los pacientes embarazadas, lo cual esto se va a utilizar el fármaco de espiramicina, lo cual esto va a ser para prevenir la transmisión del Toxoplasma gondii de madre a hijo. Gracias.